Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Página Central. Un placer que nos acompañen en estos siguientes minutos de entrevista donde vamos a estar hablando con Ariel Rodríguez. Él es dirigente estatal de Movimiento Ciudadano aquí en el estado de Guanajuato. Y el tema central que va a ser el tema de las prerrogativas de los partidos políticos, pero sobre todo en un México de crisis, en un México de sismo, en un México de desesperación, en un México de reconstrucción, donde la sociedad civil salió a la calle, tomó en sus manos este poder que tenemos en México de unión ante la desgracia y también ante la desgracia también del aparato político que tenemos en nuestro país, pues hay que hacerle frente y dejarse de embromar con el tema de las prerrogativas, de que si la cedo, si no la cedo. A ver, no nos engañemos, no nos vamos a dejar, así lo dice la gente y de eso vamos a hablar en un instante más. Acompáñenme. Continuamos en Página Central. Ariel Rodríguez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano Guanajuato, está con nosotros. Ariel, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Carlos, muy bien. Muchísimas gracias. Igualmente a la gente que te sigue. Oye, menudo problema México, ¿verdad? Estamos en una crisis total, un sismo del pasado 7 de septiembre, ahora 19, que acaba de darle en la torre a lo que la tranquilidad que teníamos, pero sobre todo la desgracia humana, las pérdidas humanas, la pérdida de bienes materiales y una reconstrucción inminente que necesita México y otras partes de la República, no solamente la Ciudad de México, a eso me refería, sino también otros estados como Chiapas, Oaxaca, Puebla, en fin. Hay que reconstruir México, la gente lo está demostrando y ahora resulta que los partidos políticos, o sea, ustedes, lo que tú representas, ahora se están parando el cuellito diciendo, oye, traemos una lana de las prerrogativas, pero vamos a donar algo, vamos a poner algo. ¿Te parece bien que los partidos políticos no quieran recibir su partida para el 2017 y ponerla para emergencia en este sismo catastrófico que tuvo México? Si es una propuesta para hacer un cambio de régimen, sí, que es justamente lo que nosotros estamos haciendo. De hecho, desde el 2007, Movimiento Ciudadano ha puesto sobre la mesa la propuesta de hacer las reformas constitucionales necesarias para que los partidos políticos dejen de recibir dinero. Hay muchos países del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, que no reciben un solo peso, todo el financiamiento es privado. Pero cuando es solamente es demagogia para tratar de colgarse una medallita o llamar la atención, me parece que ahí hay un uso clientelar que es... Es lo que está ocurriendo con los partidos políticos, sobre todo los predominantes, PRI, PAN, la nueva alianza, ahora PAN, PRD y ¿quién más es? La alianza es Movimiento Ciudadano, PRD y PAN. Perfecto. Ahora, en todo este entorno que estamos viviendo, no podemos negar de hablar del 19 de septiembre, también del 7, pero el 19 es como que vino a detonar toda la desgracia y ahora estamos todos tratando de ayudar y no dudo en la buena voluntad de todos, está puesto de manifiesto de la sociedad, ahí está en la calle colaborando, claro. Pero no hemos visto diputados, no hemos visto senadores, no hemos visto gente de los partidos políticos muy ahí. ¿Qué pasó? ¿Tienen falta de protagonismo? ¿Por qué? No, a ver, más bien yo lo que creo es que una situación de emergencia como esta pone en evidencia que las instituciones todas son rebasadas, ¿no? Yo creo que no es un asunto solo de los partidos. El gobierno mismo, aunque ha tenido una actuación menos lamentable que en lo que tenemos en la memoria, que es el sismo de 85, tampoco ha estado a la altura en todo, pues, ¿no? Diga, hay lugares, hay circunstancias donde, por ejemplo, el manejo de información de las necesidades técnicas, materiales, humanas, de los lugares siniestrados, los primeros mapas, los hizo gente de la sociedad civil, de hecho jóvenes, millennials, ¿no? Que además es un fenómeno muy interesante, donde además los jóvenes nos están demostrando que ni apáticos, digamos, esta concepción que teníamos de los millennials de apáticos, de que no les interesaba absolutamente nada, claro. En cambio salen y no solo muchos ayudan de manera física en los lugares de desastre a tratar de colaborar con el
con los rescates físicos de las personas, sino que también muchos de ellos empezaron a dar cuenta que sus herramientas de mapeo digital, de concentración de información, del uso de las redes sociales, fue determinante. A ver, es lo que cuando hiciste la presentación, y déjame ponerlo sobre la mesa porque me parece que sí es muy importante, lo que este desastre muestra es, por un lado, eso, que la sociedad civil es más que el gobierno que tenemos, es más que las instituciones. Desnuda al Estado, claro. Desnuda al aparato político. Sí, a ver, porque también se está diciendo con toda puntualidad que los edificios derrumbados hay corrupción detrás, ¿no? La mayoría de esos edificios, incluso hay muchos nuevos. Muchos nuevos que se cayeron. Así es decir, y que pasaron con las autorizaciones. Entonces, ahí hay corrupción de un funcionario público que dio la firma, de un empresario que tal vez dio un moche para obtener ese documento sin meter los materiales correspondientes, ¿no? Es decir, no olvidemos que la corrupción es un tema global, no solo es corrupto el funcionario, sino el empresario que también participa dando el dinero, ¿no? Entonces desnuda un Estado, desnuda un sistema político deficiente, incoherente y, repito, que no está a la altura de lo que los ciudadanos exigen. Y ese es el punto que vale la pena, ¿no? Puntualmente, Ariel, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es la óptica tuya? ¿Cuál es la óptica de tu partido en referencia a que vamos a pensar que si unificamos el criterio y la buena voluntad de todos los partidos políticos de renunciar a sus partidas presupuestales o estas partidas llamadas prerrogativas para el funcionamiento del aparato que traen cada uno con sus porcentajes, para darlo a los damnificados de este sismo, esto corta acá, ¿de dónde se van a financiar? Yo me pregunto, ¿de dónde van a financiarse los partidos políticos si ceden esas prerrogativas? Bueno, de entrada hay un planteamiento, o tendría que hacerse un planteamiento profundo, y no todos los partidos lo están haciendo en esa lógica. Decíamos que hay partidos que lo están haciendo de manera cosmética. Voy a poner un ejemplo que es muy grotesco, que es el del PRI, que frente a que primero López Obrador propone un 20%, ellos salen diciendo, bueno, pues un 25%, y que después cuando salen a cámaras dicen es un 100%, pero en las letras chiquitas es un 100% de lo que falta por recibir este año, que termina siendo el 25% que dijeron originalmente, claro, ¿no? Ahora, y si entendemos que el PRI se financia además de la malversación de los recursos públicos de los gobiernos en donde está, que en este momento además es gobierno federal, gobiernos estatales y muchos gobiernos municipales, más lo que obtiene a lo mejor de otras fuentes de financiamiento de empresarios, ¿no? Que se les promete después contratos como gobierno, pues te das cuenta que en realidad no están donando nada. Por eso Movimiento Ciudadano hace una propuesta radical, y repito, esta no es nueva. La posición de Movimiento Ciudadano viene desde 2007, y te voy a plantear otro elemento. Está también ahorita hablándose del sin voto no hay dinero, que es una propuesta que surge de Pedro Kumamoto, un diputado local en Jalisco, independiente, que logró que en Jalisco esa iniciativa ya es una realidad. El PRI, el PAN, digamos los partidos viejos, incluso el Verde creo que también participó, suben a la Suprema Corte de Justicia una inconstitucionalidad o una petición de inconstitucionalidad del sin voto no hay dinero en Jalisco, y afortunadamente la Corte Suprema dice no, sí es válido, no hay ninguna inconstitucionalidad y en Jalisco va. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque Pedro Kumamoto en Jalisco es un voto. Es decir, esa iniciativa realmente pasa y es una realidad jurídica en Jalisco por los votos de Movimiento Ciudadano. Es decir, nosotros respaldamos esa iniciativa porque, aunque es menos radical que la que nosotros proponíamos desde el 2007, que es el 0% de financiamiento, estamos en esa lógica auténticamente. ¿Por qué estamos dispuestos a renunciar y cuál es la apuesta? Digo, en efecto, la apuesta es a que se rediseñe por completo la relación que hay de los ciudadanos con los partidos políticos, donde realmente sea la fuerza de los militantes, de los simpatizantes, los que le den peso, y que dejemos de tener estas rémoras políticas que el sistema tradicional ocupaba. Recordarás, ya hasta la fecha, tenemos Nueva Alianza o el Verde, ¿no? Y tradicionalmente el PPS, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y otra serie de partidos que históricamente el PRI creaba para poder tener quienes le levantaran la mano, o tener, tradicionalmente era eso, para ver quién le levantaba la mano
y que, por ejemplo, hoy en el Estado de México, sin el voto de ellos no hubiera ganado. Por ejemplo, en el Estado de México, Morena obtuvo más votos que el PRI. Pero como el PRI iba en una alianza con el Verde, con Nueva Alianza, con Encuentro Social, bueno, pues toda esa chiquillería finalmente le aporta. Sumó. Exacto. Sumó. Pero son votos son votos y partidos que sabemos que en el fondo están trabajando para el sistema. Entonces, la idea es poder reorganizar todo eso, ¿no? La reestructura, esta reestructura que tú dices, que ante una desgracia que nos acaba de ocurrir como país, y que afortunadamente la comunidad internacional está reaccionando favorablemente en favor de México, pero el asunto es de nosotros, de lo que vivimos acá, ¿verdad? Entonces, acá la pregunta que nace es decir, la gente mejor dicho, el público general, los ciudadanos ya no se comen el cuentito de que los partidos políticos van a decir. Te voy a contar qué es lo que dice la gente. En Opiniones, nosotros en redes sociales recopilamos información donde la gente opina, dice, ¿qué presupuesto van a ceder ellos para los damnificados cuando ni siquiera es de ellos? Viene de los impuestos que nosotros pagamos. Segundo, estas prerrogativas que reciben y que ellos se den, dice, ¿cómo se van a financiar? ¿De dónde va a venir el financiamiento? ¿De la parte de los empresarios? La ley va a permitir que los empresarios o cualquier ciudadano pueda aportar, así como aportamos ahora a la Cruz Roja 100 pesos, vamos a aportar, para los damnificados, para ayuda, vamos a aportar 100 pesos a un partido político porque soy simpatizante o me parece o me cae bien o es con el que yo mejor me acomodo. Es decir, ¿no va a abrir una brecha esto a que dinero ilícito que puede venir inclusive del narcotráfico se puede infiltrar dentro de la política mexicana? De hecho, eso ya ocurre lamentablemente. Sí, pero no hay prueba de ello todavía. Es decir, hay, pero no hay, no se ha podido sustentar, si no todo el aparato político ustedes tendrían que desaparecer. Claro, a ver, justamente, primero el financiamiento privado ya es posible. Eso no es una innovación, eso ya existe en la ley. Y en efecto sería la apuesta, pero en efecto ese modelo tampoco es perfecto. Voy a poner un ejemplo. Bernie Sanders en Estados Unidos fue una de sus propuestas de campaña y tú sabes que es un tipo académicamente, intelectualmente muy sólido, digamos, no improvisa, no es un asunto de que se le ocurrió arriba de un templete decir eso, sino es un político político y académico de una tradición muy fuerte, y él justamente cuestiona que en Estados Unidos el financiamiento sea solo privado y propone que sea público o que por lo menos haya un componente público, porque al ser público, pues teóricamente se tendría que responder menos a los intereses de los empresarios que te financian. Ese es un dilema que en México... Pero eso es una dependencia, dado el caso, eso va a ser una dependencia que van a tener los partidos políticos, que cuando lleguen al poder van a tener que repartir marmaja, dinero, o van a tener que repartir concesiones, contratos a diestra y siniestra, sí, por el compromiso de decir, me aportaste. Entonces es romper un círculo vicioso que nunca se va a romper. ¿O cómo se va a romper esto? A ver, es que en efecto lo fundamental en México es un cambio de régimen, porque lo que tenemos es una estructuración donde el poder funciona en torno a sus propios negocios, y eso es lo que hay que romper, ¿no? Eso es lo verdaderamente importante de esta emergencia de la sociedad civil y de la respuesta de la sociedad en general, no solo la civil, digamos, no solo la organizada, sino de la sociedad en general y su ánimo también. Yo creo que incluso que hay un tema como hasta de inteligencia emocional que se despierta de manera colectiva, fruto del impacto emocional, psicológico que implica ver no solo la cercanía de la muerte, sino, digamos, el colapso económico familiar y de las empresas donde trabajo, de los vecinos. Entonces hay como un cuestionamiento que toca fibras muy sensibles que me parece que es maravilloso y que, por ejemplo, en 1985 en parte dio como resultado 3 años después que el PRI no ganó, ¿no? Digamos, me meto a un tema que es complejo y que no vamos a abrir, que es el tema del posible fraude de 1988. Complejísimo. Y que Salinas de Gortari no debió haber sido presidente de la República, pero me parece que hay condiciones semejantes, pero que son muy importantes porque parte del colapso institucional que tenemos es una sociedad que durante años ha sido apática, ha sido
poco participativa. Entonces, ojalá que todo este fenómeno social haga que la gente recupere la confianza en su propia capacidad. Y hay algo que la gente o no percibo que nos estemos dando cuenta. Somos algunos pocos en pequeños círculos donde ya estamos avisorando cuál va a ser el futuro de México. No solamente en las elecciones del 2018 o toda tira y afloje de que si yo cedo me visto bien, me veo bien con mi público, con mis electores, en fin, ganar partido, porque lo que hizo Andrés Manuel López Obrador es ir del 20%, pues ha sido eso. Luego el PRI del 25% y luego no, es el total, como dices tú, pero termina siendo el 25% de lo que queda en 2017. En fin, todo este tema. Pero la gente, hay pocos que ya nos estamos dando cuenta que esta crisis en México por el sismo, lo que va a traer aparejado es una reconstrucción de muchas zonas dañadas y una reactivación de la economía. Y dentro de esta reactivación, no, es que se va a dar, a ver, vámonos a los datos estadísticos y se da, o sea, decir, hay que sacar el dinero a la calle, hay que construir, hay que reconstruir, hay que apoyar a la gente. No se trata de alimentos solamente o material de curación para aquellos que tuvieron un inconveniente o perdieron su techo o perdieron un familiar. Es un problema de interés nacional y de todos los mexicanos. Entonces, va a haber una reactivación de esta economía. El único problema que veo acá, y te pregunto a ti, esta revoltura, ¿a quién va a beneficiar? A ver, en principio, si el dinero verdaderamente se apuesta a la reconstrucción, eso va a ser bueno para la economía en general, ¿no? El movimiento del circulante, la inversión, eso va a ser bueno. Lo que es delicado es que realmente esta reconstrucción de los inmuebles dañados, de las casas faltantes, de los edificios, realmente vaya acompañado de una reconstrucción de la lógica de los tomadores de decisiones de la economía y de la política. Y eso es lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa, eso es lo que urge. Porque mientras, vuelvo a conectar con que el sismo no solo deja en descubierto que una persona dio un permiso de construcción viciado, ¿no? Y que alguien seguramente sobornó para dejan que de cubiertas las delegaciones, protección civil. Exactamente, y todo lo que hay todo detrás. El aparato de gobierno. Todo el aparato de gobierno, y eso es lo que en el fondo urge reconstruir. Porque si solamente cambias a ese funcionario, bueno, pues a lo mejor solo garantizaremos que los edificios no se vuelvan a caer, pero los recursos porque el sistema públicos sigue siendo el mismo. Exactamente, pero los recursos públicos se van a seguir desviando, y eso es lo que tiene que parar. Y eso lo tenemos que parar todos. Por eso es genial este salir a las calles de la sociedad y que hay como una sensación de sí nos la podemos, de son nuestras manos, son nuestras acciones las que pueden transformar la realidad. Ariel, algo puntual. ¿Tú crees que esta demagogia, que es la percepción de la gente, yo hablo de lo que escucho y las opiniones de la gente, hablan de demagogia política ahora, utilizando de pretexto la desgracia que ocurrió el 7 y el 19 de septiembre. ¿Se podrá romper? ¿Cómo van a romper los partidos políticos la gente con conciencia? Yo entiendo que tú seas una persona de conciencia, pero representas un partido político donde hay lineamientos y tu pensamiento podrá ir y honestidad hasta el punto que tú digas o le sigo con el sistema o me bajo. Yo me pregunto, si esto lo multiplicamos en cada uno de los partidos políticos, esta demagogia de aprovechar esto, ¿cómo acabarla? ¿Cómo terminar? ¿Cómo hacer que la gente pueda entender que la aportación que pueden hacer los partidos políticos al sistema, independientemente con dinero y sin dinero, pueda mejorar y pueda tener otra apreciación de la que tiene la gente para el 2018? A ver, pones un dilema que en mi opinión es falso, es o le sigo o me bajo, y creo que hay una tercera y es en la que estamos comprometidos nosotros, que es o transformo. Porque el objetivo no es que siga en la misma ruta, sino cómo hacemos desde los instrumentos actuales de política que haya una transformación de ruta. Y eso es lo verdaderamente importante. A ver, porque es también que todos dicen lo mismo. A ver todos pregonan lo mismo y yo lo entiendo. La gente que nos ve no entiendo, pero el asunto es cómo el ciudadano puede distinguirlo. ¿Se podrá hacer? ¿Se podrá lograr? Yo creo que sí, porque no van a venir los extraterrestres a salvarnos, ¿no? Ahora, hay algo muy importante entender. Detrás de todo este cuestionamiento tan serio a los partidos políticos, que tiene fundamento, no estoy diciendo que sea falso, hay que tener cuidado también en las rutas de salida, porque, por ejemplo, durante algún tiempo se nos quiso vender, y posiblemente el propio sistema nos quiera vender esa solución,
como las candidaturas independientes como la solución mágica. Pero en principio, es decir, creer que automáticamente todo independiente es bueno, bien intencionado, técnicamente competente, también es falso. Porque además todo independiente que finalmente tiene un programa, tiene un recurso para trabajar, tiene una plataforma, pues esa es la semilla de un partido político. Entonces, no vengo a defender la idea de los partidos políticos, sino la idea que cómo vamos a hacer para transformarlos en lo que tienen que ser. ¿Qué proponen ustedes, Movimiento Ciudadano? ¿Qué proponen ante esta situación emergente que estamos viviendo? A ver. Temas dineros. Temas de dineros, en concreto, justamente, hoy hay una conferencia de prensa, el Frente sale el Frente Ciudadano por México, que eso también hay que entenderlo, porque nos han metido en una idea de que en automático ya estamos en una coalición electoral y no es así. El Frente Ciudadano por México, de hecho, no es una coalición electoral, en principio, puede derivar en ello, pero no lo es. Y lo que se está proponiendo, es decir, se está logrando que se respalde esta idea de cero financiamiento a los partidos políticos. Pero ojo, y ese ha sido de las inteligencias del Frente y que en efecto Movimiento Ciudadano ha sido piedra angular, porque si tú recuerdas cuando el cuando el PAN y el PRD hablaban de un frente opositor, eso no terminaba de cuajar ni de creer nada. Es hasta que Movimiento Ciudadano se suma que esto empieza a consolidar en propuestas legislativas. No sé si recuerdas que hubo un primer paquete de propuestas legislativas donde se hablaba de, consolidar la eliminación del fuero a nivel federal, de incorporar los mecanismos de participación ciudadana, los mecanismos de transparencia que el PRI había estado bloqueando y a veces el PAN también. Pero en el momento que se suman en este Frente Ciudadano, se ponen de acuerdo en una agenda mínima para lograr esa transformación, porque el compromiso de fondo de este Frente Ciudadano es esa transformación, pero no hay que ser ingenuos. La transformación no viene del cambio de una persona e incluso del cambio de un partido, ¿no? Aún si llegara un independiente. Esa es la fantasía que tampoco hay que caer en ella. Una transformación política nacional implica mover a las instituciones. Por eso el primer compromiso, digamos, de los primeros compromisos es una agenda legislativa de transformaciones. Hoy se va a hacer un anuncio al respecto y donde, entre otras cosas, es el 0% de financiamiento, pero claro, hay que reinventar el sistema, ¿no? Yo entiendo que sí, o sea, porque decir, quitamos esta fórmula, pero la fórmula nueva va a ser esta. Así es. Y conforme a esta, qué buenos resultados, no malos resultados, va a generar para que la opinión pública, el ciudadano, pueda decir, oye, sí resultó, sí valió la pena esta coalición, sí valió la pena apostar a esto, porque yo creo que no es una cuestión de instituciones los cambios, no. Pero la gente dice, oye, estoy cansado, claro. El público dice, la sociedad dice, estoy cansado de aportar, de creer, de poner de mi parte, pero a fin de cuentas son unos pocos que se llevan la tajada. Pero también hay que entender que ese cansancio tiene autores, ¿no? Y de pronto hay que encontrar esos responsables y es decir, venimos arrastrando un sistema político que tiene 80 años de existir porque no ha sido tocado, ¿no? A pesar de la alternancia de Acción Nacional con 2 gobiernos, no se tocaron las piedras angulares de ese sistema político. Por el contrario, se entendió que ese sistema político favorecía al que estaba arriba y entonces el PAN dijo, pues ya estamos aquí, no lo movamos. Okay. Eso es lo que verdaderamente hay que transformar, pero también hay que entender que eso implica inteligencia colectiva y es a la que nosotros le estamos apostando. No puede ser la inteligencia de un sujeto, ni no puede ser la inteligencia de un partido o de un pequeño grupo. Tiene que ser una inteligencia justamente que incluya todas las voces. Incluyente. Por eso es fundamental el que la sociedad en este momento se esté dando cuenta no solo de sus necesidades, eso ya había, la gente ya sabía que estaba cansada de este sistema político, sino que se está dando cuenta además de sus aportes, del valor de sus aportes, de la fuerza de sus manos, de la fuerza de sus ideas, de la fuerza de su capacidad de acción a través de redes sociales. Y eso es nuevo, Carlos, y eso me parece que debe constituirse en la piedra angular. Por eso las reformas que estamos proponiendo, y no es nuevo, eso sí no es demagogia oportunista de esta catástrofe, sino es, por ejemplo, en Jalisco, todos los gobiernos de Movimiento Ciudadano acaban de vivir hace menos de un mes una ratificación de mandato. Es decir, y es un gran ejemplo que se está poniendo. Claro, eso hay que destacarlo. Es un gran ejemplo. Y hay otros mecanismos que están detrás.
consultas ciudadanas, no al estilo Guanajuato con un porcentaje altísimo, sino con un porcentaje donde el ciudadano pueda solicitar una consulta ciudadana, pero con una cantidad de firmas pequeña, para que sea realmente un ejercicio que pueda ser más cotidiano, etcétera. Los presupuestos participativos, es decir, hay que rediseñar todo el sistema, no solo el electoral, sino el político, porque los gobiernos tienen que seguir, digamos, no se trata de que los gobiernos consulten al ciudadano una vez cada 3 años o cada 6 meses, sino que en lo cotidiano estén consultando a los ciudadanos en las decisiones de política pública y de diseño presupuestario. Y está participando el ciudadano. El ciudadano ya no se está dejando. Ya el ciudadano les está diciendo a todos, hey, momentito. Ese es el componente que hacía falta. Hacía falta y creo que ahora se acaba de detonar. Por último, Ariel, dime una cosa. 2017 se cierra, ya vamos en camino al cierre de este año, faltan 290 y tantos días más o menos, o a 310 por ahí. Pero lo importante acá, la gente ya no se come el cuento que las prerrogativas de los partidos políticos van a ser de por vida. Sabemos que es del 2017. ¿Qué van a proponer para el 2018? Porque el problema de México para la reconstrucción no termina en diciembre, ¿eh? No, naturalmente. O sea, es decir, va para largo, o sea, y va a necesitar mucho más dinero que lo que se está apostando al Fonden, lo que están apostando a todos. Y que además el tema... ¿Qué va a pasar? Los partidos, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a proponer? Bueno, a ver, quiero ser muy responsable y no quiero en este momento expresar una propuesta que sea a título personal o una ocurrencia personal, porque además somos un partido nacional y estamos siendo, y eso es muy evidente, la bandera de estas propuestas. Y repito, y no es nuevo, desde 2007 nosotros proponemos que haya 0% de financiamiento. ¿Cómo va a quedar exactamente la propuesta que hoy va a ser el Frente Ciudadano? No la conozco todavía, habrá que estar pendientes. Sin duda que va a ser importante, sin duda que en la propuesta Movimiento Ciudadano ha liderado y lo seguirá siendo una parte importante del quid de materia gris de lo que estamos proponiendo, pero no quiero en este momento decir algo que no conozco, ¿no? Pero sí está seguro que se va a hablar o se va a proponer en materia para el 2018. Ya el 2017, lo que el 20, el 30, lo que me queda, el 100, ya estuvo. Incluso no solo para el 2018, sino muy probablemente la propuesta sea de manera estructural y definitiva, porque además se propuso otra serie de elementos. Por ejemplo, hablando en concreto del financiamiento para el desastre, también nosotros propusimos que se eliminara todo el gasto federal en imagen, que es escandaloso, que es demasiado, y algunos otros rubros que tienen que de inmediato pues bajarse los sueldos de los altos funcionarios, de inmediato podría bajarse y ahí se puede conseguir un ahorro y generar un fondo que además no sea el Fonden, porque lamentablemente el Fonden como opera hoy día es bastante opaco. Nosotros proponemos que sea un fondo auditado por ciudadanos, ¿no? Como debe ser. Como debiera ser. Como debiera ser. Ariel Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Página Central. Gracias a ti. Nos vemos en la próxima y suerte con eso. Suerte digo para todos nosotros, suerte para todos. Nos vemos en la próxima en una más en Página Central. Pásela bien.